Entonces, vamos a ir a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra esta mañana? Y quisiera recordarles que el domingo pasado estuvimos celebrando la muerte y la resurrección, la Semana Santa, muerte y resurrección de Cristo en la cruz, y les había mencionado cómo la muerte de Cristo en la cruz representa libertad, representa confianza, representa nueva vida en Cristo. Y quería hacerles referencia de qué pasó una vez que el domingo pasado las mujeres fueron muy temprano a la tumba y no hallaron a Jesús. Y como todos los seres humanos, nosotros somos personas de momentos. Entonces ya pasó la Semana Santa, entonces ahora vamos a pensar en el Día de la Madre, y luego pensamos en el Día del Padre, y luego pensamos en el Halloween, y como que se nos vuelve algo más de momentos, de celebraciones, de actividades, más de que tengamos un hilo histórico en nuestra vida. Y por eso yo hoy he querido hacer énfasis en qué pasó con Jesús después de que salió de la tumba, que es precisamente lo que sucedió en estos próximos días, 40 días después de la muerte de Cristo y su resurrección. Sucedieron muchas cosas y yo quiero hoy recordarles algunas de ellas, no todas. Pero lo primero que sucedió, y alcancé a mencionarlo el domingo pasado en la resurrección, es que cuando Cristo resucita, sale de la tumba, lo primero que sucede es una serie de apariciones. Jesús se aparece después de la resurrección. Y sería una buena pregunta hoy, ¿no? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de resucitar o de volver a vivir una vez muertos, ¿qué sería lo primero que haríamos? ¿Cuál sería nuestra primera acción, nuestro primer paso? Si usted tuviera, después de morir, 40 días de oportunidades para hacer cosas, ¿qué sería lo primero que haría? Pregunto, ¿visitaría a sus familiares de pronto? ¿Su mamá? ¿Su papá? ¿Sus compañeros de negocio, de trabajo? ¿Visitaría el negocio que usted dejó? ¿Qué encargo le haría a las personas con quien usted se encontraría? Y en esta mañana quiero hablarle de dos apariciones. Apariciones después de que Jesús resucitó, después de que salió de la tumba. Antes de subir Jesús al Padre, estuvo haciendo varias cosas. Voy a recordarle por lo menos 6 de ellas. Una, resucitar, antes de subir al Padre, la tumba vacía. 2, dar consuelo a la gente, en este caso a María Magdalena. ¿La recuerdan ahí en la puerta de la tumba? ¿Por qué lloras, mujer? 3, declarar el poder del Espíritu Santo sobre los discípulos, sobre los apóstoles. 4, fortalecer la fe de Tomás, que decía yo no creo si no veo. Todavía hay mucha gente hoy con la fe de Tomás, no creen sino en lo que ven. 5, les dio a los apóstoles la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Eso fue después de la resurrección. 6, se apareció a Pedro para darle una tarea pastoral. Le menciono por lo menos 6, pero hay muchas más. Entonces, quisiera hablarles de otras apariciones. Recordemos que la palabra aparición ¿qué significa aparición? Es la visión de algo natural, de algo sobrenatural, la visión de algo sobrenatural. Jesús era sobrenatural, por eso estaba presente. Recuerden que Jesús quiso probarles que Él no era espíritu. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, comió pez, comió pan,
comió miel, siendo un cuerpo espiritual, les demostró que él era, que era un cuerpo natural también que podía comer. Así que las apariciones de Jesús eran para demostrar que Él había resucitado. Las apariciones de Jesús eran para demostrarle a sus seguidores que tenían mala memoria que Él se había levantado entre los muertos. Lección importante para nosotros. ¿Por qué? Porque habiendo pasado unos días de la muerte de Jesús y su levantamiento de entre los muertos, a algunos de nosotros ya se nos olvidó. Ya estamos como si nada pasara. Ya estamos como si pasó Semana Santa y ahora esperamos otra fiesta. Se nos olvida que Jesús se levantó de los muertos para vivir entre nosotros, para vivir en nuestro corazón, para gobernar nuestras vidas. Por eso somos cristianos, porque hay alguien que gobierna nuestra vida y ese alguien se llama Cristo. Entonces yo quisiera hoy llamar la atención a la iglesia que tenga cuidado, tengamos cuidado de caer en el activismo, en las reuniones, en las actividades, en las celebraciones. Y se nos olvida que la vida cristiana es una vida de día a día. Es un estilo de vida, que la vida cristiana no es por momentos, la vida cristiana no es por días festivos. La tradición religiosa de los judíos, la tradición religiosa de los fariseos era vivir de fiesta en fiesta. La iglesia no vive de fiesta en fiesta, la iglesia vive de un compromiso diario con el Señor. Y eso tenemos que tenerlo claro. ¿Y por qué lo digo? Porque yo tengo miembros en esta iglesia que viven de los festivos, que viven de las fiestas. El domingo en la iglesia hay culto por Colombia, voy a ir. Está bien, pero no puede quedarse solamente el domingo próximo tenemos Día de la Madre, entonces voy al Día de la Madre. No, la iglesia no vive de fiestas, la iglesia vive de compromisos permanentes y por eso Jesús se le tuvo que aparecer a los discípulos nuevamente para decirles, ¿ustedes se han olvidado de lo que yo les dije? Entonces vamos al primer texto, Lucas 24, el versículo 13. Lucas 24, el versículo 13. Y déjenme leérselo. Aquí está. Versículo 13 dice, y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo, ahí está, el resucitado, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas narra que Jesús se apareció a 2 de sus discípulos que iban en camino a una aldea que se llamaba Emaús. ¿Qué distancia había entre Jerusalén y Emaús? Los estudiosos dicen que habían 11 kilómetros. ¿Se podían caminar a pie? ¿Cuánto tiempo se demoraría uno para recorrer 11 kilómetros a pie, a buen paso, sin correr? Yo calculo que se demoraría por ahí 2 horas. 2 horas. Y para gente como ellos, que eran expertos en caminar largas jornadas, seguramente menos de 2 horas. Lo cierto es que el versículo 13 dice que iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso es 11 kilómetros. Dice el texto que iban hablando, versículo 14, que iban comentando lo que había pasado e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Qué cosas eran? De la muerte de Jesús, porque eso fue un impacto en la ciudad. Iban hablando de esto y casualmente o casualmente no,
con propósito la Escritura dice que cuando nosotros estemos hablando, hablemos de salmos, de himnos, hablemos de la palabra. Y hoy quiero animar a los creyentes que ustedes mantengan como preguntas, como mensajes, como inquietudes acerca de la palabra. A veces hablamos más de otras cosas. Hablamos del vecino, hablamos de la ropa, hablamos del carro, hablamos de la casa, hablamos del oficio. Y muy pocas veces hablamos de la palabra. Es muy importante que mantengamos preguntas de la palabra. Cuando usted lea la Biblia, tenga preguntas para ir hablando de algo que está sucediendo en su vida diaria. Esta mañana Vanessa se acercó a mí y me saludó y me dice: quiero hacerte una pregunta de la palabra. Me pareció interesante, ¿no? Me estaba preguntando sobre lo que significaba el avivamiento. Y hablamos como unos 10 minutos sobre la palabra. Entonces es muy importante que usted mantenga dos cosas en su mente. Uno, el mensaje, un mensaje, algo que en cualquier momento usted le puede decir a una persona, donde usted llegó a un comercio, o llegó de un amigo, o llegó a un lugar público, o a su propio esposo o esposa, y decirle: hay un texto en mi mente, en mi corazón, que te lo quiero compartir. Tengo un mensaje. ¿Cuál fue la última vez que usted le compartió un mensaje a su esposa, a su novia, a su amigo, a su hermano? Un mensaje. ¿O cuál fue la última vez que usted le hizo una pregunta? A veces mi esposa me hace preguntas de la Biblia y a veces son preguntas un poquito difíciles, pero ahí está. Y esto era lo que estaba pasando con estos discípulos. Versículo 14: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Acostumbremos, hermanos, a tener un mensaje para dárselo a alguien y una pregunta para preguntarle a alguien de la palabra. Jesús se acercó a ellos, dice el texto. Jesús participó de la conversación. A Jesús le pareció interesante lo que ellos iban hablando. Dice versículo 15: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A Jesús le gusta las casas, los hogares, las iglesias, los ambientes, los trabajos, donde el tema es lo espiritual. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasa, que a veces uno llega a algún lugar, un restaurante por ejemplo, y escucha un diálogo de los vecinos del restaurante, los que están ahí comiendo, almorzando, sobre el tema de Cristo, sobre el tema de Dios. No sé si a usted le pasa, que uno ahí mismo se enchufa, ahí mismo uno le presta atención a ese diálogo cuando dice: ahí hay un diálogo cristiano, esos son evangélicos, o esos están hablando de la Biblia. Eso le trae una atención, más atención que si uno escucha a personas rajando de otra persona. A Jesús le llamó la atención. Mientras iban hablando entre ellos, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Qué bueno. A Jesús le gustan las conversaciones espirituales. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos tener muchas conversaciones espirituales. Sin embargo, versículo 16: mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le conociesen. No se daban cuenta con quién estaban hablando. No reconocían a Jesús. En varias ocasiones los discípulos no reconocieron a Jesús. Cuando venía caminando sobre las aguas dijeron: es un fantasma. A veces estamos tan preocupados, hermanos queridos. A veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestra vida diaria, en lo que voy a hacer del almuerzo, en la deuda que tengo, en la llamada del banco, en el novio que me va a llamar. Estamos tan ocupados que no podemos reconocer a Jesús. Yo a veces los veo a ustedes, a mí me pasa a veces también, que estoy tan preocupado por una deuda, por un problema, por una situación, por un hermano,
que no puedo reconocer a Jesús, que no puedo ver que Jesús está en mi situación, que yo no estoy solo. El Padre no nos deja solo. El Padre está listo para sostenernos, para abrazarnos. Pero este es un Padre que nos forma, no es un Padre que nos superprotege. Este es un Padre que permite que pasemos por circunstancias para que maduremos. Y la iglesia tiene que madurar a partir de circunstancias difíciles. Esta pandemia es una circunstancia que tiene que hacer que la iglesia madure. Yo he tenido que madurar con todas estas experiencias que hemos vivido como iglesia. He tenido que aprender a ver a los hermanos con otros ojos. He aprendido a ver lo que la iglesia es. La iglesia no es el templo, no son las bancas, la iglesia son las personas. Pero también he tenido que entender lo que significa cuando el Señor dice que cuidemos su casa. Entonces hay muchos desafíos. Y el Padre permite que yo viva esos desafíos. ¿Para qué? Para que crezca, para que madure, para que aprenda, para que viva. Porque la vida viene de las experiencias. ¿No reconocían a Jesús? No veían el propósito de Dios. Tal vez usted hoy no está reconociendo a Jesús. Tal vez hoy está desilusionado. Hoy algunas personas con este problema que tenemos de la pandemia se han acercado a Jesús, pero hay otros que se han alejado. Y los que se han alejado es porque les falta madurez, paciencia, esperanza, tiempo. Tenemos que aprender a entender el propósito de Dios. Jesús notó que estos discípulos tenían un problema. Versículo 17 dice, y les dijo, ¿de qué hablan? ¿Qué platican? ¿No son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Voy a repetirlo el 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y les agrega, ¿por qué estáis tristes? ¿No le parece que es una buena pregunta para un día como hoy? Hermanos, allá en los que me están escuchando a distancia, ¿por qué están tristes? Los que están aquí presentes, ¿por qué están tristes? No, es que se nos quemó una cámara, no, es que tengo un dolor en una pierna, no, es que hoy tuve una dificultad con mi familia, no, es que no tengo plata, no, es que, ¿por qué estáis tristes? Jesús hace una pregunta y ellos no le entendieron, ¿sabe? Jesús le está diciendo ¿por qué están tristes? Y ellos le contestan, uno de ellos se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y él le pregunta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Jesús sabía eso. La pregunta de Jesús no era ¿qué ha estado pasando?, sino ¿por qué están tristes? Y es lo mismo que yo de pronto quiero preguntarles a ustedes hoy. Yo sé que tenemos una pandemia. Yo sé que tenemos hermanos enfermos hoy en hospital, internos. Yo sé que tenemos hermanos que están pasando por algunas dificultades financieras. Algunos no tienen alimento suficiente en casa. Yo sé que algunos con este segundo pico de pandemia están teniendo mucho problema con sus negocios. Algunos tienen unos negocios pequeños, otros grandes, pero con este problema han tenido que volver a cerrar. Jesús sabía, pero la pregunta es, ¿y eso hace que ustedes estén tristes? Es posible, hermano. La tristeza es normal, es natural. Yo no los quiero culpar a ustedes ni hacerlos sentir mal porque estén tristes.
Es posible que en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, haya tristeza. En nuestra casa hoy haya tristeza. Pero nosotros debemos recordar que Jesús está cerca a nosotros. Y que eso va a evitar que nos hundamos en la tristeza, sino que en medio de la tristeza generemos, visionemos, creamos que hay esperanza y que mañana va a ser un día mejor que el de hoy. Y eso nos debe dar alegría y entusiasmo. Lo que Pedro dijo, lo que Cleofas dice, estamos tristes por lo que ha sucedido, y comenzó a contarle una historia de tristeza. ¿Cuál historia? 1, ¿no ha oído hablar de Jesús? 2, varón profeta. 3, poderoso en obra y palabras. 4, lo entregaron a los sacerdotes. 5, a los gobernantes. 6, los sentenciaron a muerte. 7, lo crucificaron. Y lo último, hace 3 días que murió. ¡Qué tristeza! ¡Qué historia tan triste! Pero lo que no entendió Pedro, lo que no recordó Pedro, es que en esa historia triste había una historia de alegría, de alabanza, de poder, de resurrección. En realidad era una mezcla de emociones. Había tristeza, pero mire versículo 18. Versículo 19 o 18, había 22, déjenme le leo el 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro. Otra versión dice, estamos asustados, asombrados, porque unas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo. Pero esa historia no era de victoria. Esa historia era de tristeza, de asombro, porque a ellos se les había olvidado lo que Jesús dijo, que al tercer día resucitaría. Le contaron a Jesús que unos ángeles dijeron que Él vive, versículo 23, dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles quienes dijeron que Él vive. Entonces Jesús, al escuchar esta historia, los confronta. En el versículo 25 Jesús le dice a los discípulos, ustedes son, en una versión de versión moderna dice, ustedes son insensatos. Entonces Él les dijo, y la Reina Valera también dice eso, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Insensatos. Ustedes son tontos, tardos de corazón. Ustedes son lentos para creer lo que los profetas enseñaron. Le está diciendo Jesús a esa historia de tristeza que le contó Cleofas. Ustedes sabían que el Mesías tenía que sufrir antes de ir al reino. Aquí nosotros debemos entender el concepto de toma tu cruz y sígame, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Hermanos queridos, subrayo esta frase. La vida cristiana es una vida de victoria, de gozo, es una vida nueva y abundante. Pero la vida cristiana exige que usted cargue una cruz. La cruz de la renuncia, la cruz de la fidelidad, la cruz de la obediencia, la cruz del compromiso, la cruz de saber manejar su libertad. Esa es la vida en Cristo. No es como se le han dicho de pronto por ahí, una vida de alegría, de confianza, de seguir adelante, de que usted no va a tener derrotas, que todo va a ser victoria. No, Señor, aquí Cristo está demostrando que para llegar al reino hay que pasar por la cruz. Usted sabía que el Mesías tenía que sufrir, decía Jesús a los discípulos, a estos dos que iban tan desanimados. Entonces Jesús comienza a explicarle la Escritura, dice versículo 27, y comenzando desde Moisés, Antiguo Testamento,
y siguiendo por todos los profetas, Antiguo Testamento, les declaraba, en toda la Escritura lo que de él decían. Jesús comienza a recordarle lo que dice la Biblia. Jesús conocía la Biblia, a diferencia de algunos hermanos en las iglesias nuestras que no conocen la Biblia. Y ustedes saben que las iglesias evangélicas hacen mucho énfasis en conocer la Escritura, no así la católica. De hecho, a la iglesia católica es difícil que usted encuentre una persona llevando la Biblia. Eso marca la diferencia entre los cristianos evangélicos y los cristianos católicos. ¿Por qué? Porque el católico no lee la Biblia, el católico escucha una lectura bíblica permanente, unas frases del sacerdote permanente. Ese es su estilo de culto. Yo no lo estoy criticando, estoy simplemente mostrando la diferencia. Mientras que el cristiano evangélico carga la Biblia, debe cargarla, debe traerla a la iglesia, debe abrirla, debe leerla, debe conocerla para que pueda hacer lo que Jesús hizo, hablándole desde Moisés por los profetas para que entendieran el mensaje. Pero muchos de nosotros, o algunos de nosotros en la iglesia, y lo lamento y le digo, estoy muy desanimado cuando veo eso, no cargan la Biblia. Uno, no la cargan, y dos, no la leen, y tres, no la estudian. Y ahí comenzamos a tener problemas. Porque cuando usted escucha entonces a alguien ahí en el trabajo, en la calle, en la vida social, que le dice, así como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, amén. La Biblia no dice eso. Ahí se nota que usted es analfabeta bíblico. ¿No es cierto? Así como dice la Biblia, que Caín mató a Abel con una quijada de burro, amén. Eso es falso. Eso no dice la Biblia. ¿Ve? No tiene usted conocimiento de la Escritura porque no la lee. La carga, pero no la lee. Y la Biblia no entra a la vida del cristiano por ósmosis. ¿Se acuerda de esa palabra allá en el bachillerato en ciencias? Ósmosis. ¿Qué es ósmosis? Es un líquido que atraviesa una membrana. Ósmosis. Entonces yo me meto la Biblia debajo del brazo y algunos creen que ahí por debajo del brazo va a entrar todo. No, mi hermano, hay que bajarla del brazo y hay que leerla y hay que estudiarla y hay que preguntarla. Le dije hace un ratico, tenga un mensaje para darle a alguien y una pregunta sobre la Biblia. A mí me gustaría que cada domingo que yo bajo el púlpito, algún miembro se me acerque y me haga una pregunta sobre la Biblia o me haga una pregunta sobre el mensaje, pero no. Nos vamos diciendo, eso está bien, así debe ser, así debe ser. Y es posible que yo también me equivoque. De hecho, me he equivocado muchas veces. Y lo que me preocupa es que no se han acercado los hermanos para decir, pastor, ¿sería que usted se equivocó? Que usted dijo que Abraham entró los animales al arca. Ay, sí, hermano, se me confundió. No me dicen nada. Hay que cuestionar la palabra, hay que preguntarle a la Biblia cosas para que podamos crecer en la palabra. Qué importante es conocer la Biblia, conocer la historia bíblica. Dice el versículo 27 que Jesús narró, explicó todo lo que ha sucedido con él desde los libros de la ley hasta los profetas. Hoy, hermanos, la iglesia, los pastores debemos volver a la palabra porque hay mucho pastor que predica cosas de experiencias, de viajes, de oportunidades, de trabajo, de cosas extraordinarias, pero no predica la palabra. Y la Biblia mismo dice que lo que lleva fruto es la palabra. A 30, a 60 y a 100%. Sembrar la palabra lleva fruto. Contar historias ayudan a clarificar el mensaje, pero no lleva fruto, hermanos. Debemos volver a la palabra. Jesús estaba haciendo énfasis en la resurrección. Habían hechos después de la resurrección, habían cosas que habían sucedido con el Señor y que Él ahora estaba recordando.
Que un grupo religioso como los judíos o algún grupo de los judíos diga que ya llegó el Mesías y usted, ay, llegó el Mesías y comienza a duplicar o a multiplicar ese WhatsApp, esa noticia y usted no tiene ni idea que ese no es ningún Mesías. Bueno, el versículo 28 finaliza ese diálogo bíblico. ¿Qué dice el versículo 28? Dice, llegaron a la aldea donde iban. ¿Cuál era la aldea? Emaús, ¿cierto? Y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Finaliza el diálogo, se van a separar ya. Usted sigue de largo, ya nosotros llegamos a la aldea, ya caminamos 11 kilómetros, entonces usted que es nuestro compañero, nuestro amigo de viaje, que le vaya muy bien. No, dice, llegaron a la aldea de Emaús y los discípulos invitaron a Jesús a quedarse. Seguramente habían desarrollado con él cierta confianza, alegría, comodidad en el diálogo, amistad, ¿no? Como cuando usted viaja en un bus o en un avión y se conoce con una persona y habla con ella media hora, una hora, y cuando llegan al aeropuerto, usted le dice, ¿y para dónde va? Yo voy para tal lado, y usted, yo voy por ahí mismo, si quiere le llevo, y llegando en ese le llevo, le dice, ¿y por qué no? ¿Y dónde se va a hospedar? No, voy a un hotel, ¿y por qué no se queda en mi casa? Y comienza ese diálogo. Eso pasó con Jesús, amistad. Me llama la atención que Jesús tenía la capacidad de tener relaciones con los demás, ¿no? Y ahí tenemos que aprender mucho. A mí me da pena a veces con algunos de ustedes porque yo no tengo mucho carisma de relacionarme con la gente. Soy un poco tímido, distante. Pero Jesús desarrolló amistad. Querían seguir hablando el tema. Le insistieron, dice el versículo 29, dice, mas ellos le obligaron, insistieron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, se hace tarde, quédate y cenas con nosotros. Y él decidió entrar y quedarse. Jesús quería que estos discípulos fortalecieran sus conocimientos acerca de él. Jesús cumplió su propósito, le abrió los ojos para que lo reconocieran. El versículo 32 es un hermoso versículo. A mí me emociona leer este versículo cada que lo encuentro y lo leo. Dice el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Por qué me habla este texto? Porque yo me siento desafiado permanentemente cuando ellos dicen arder el corazón. ¿Y por qué me siento desafiado? Porque en los 30 minutos, 35 minutos que regularmente yo predico, yo no veo a veces en algunos hermanos que el corazón les arda, que el corazón los emocione, que qué lindo este texto, lo que estoy descubriendo, Dios me está hablando. Al contrario, a veces veo a algunos hermanos que la palabra, que el mensaje es como una iniciativa para roncar. Y roncan en la banca. A veces hasta escucho el ronquido acá. No les arde el corazón. No hay pasión por la palabra. Me da hasta pereza leer cuando el pastor le dice, lea el versículo 11, me da pereza. No, léamelo usted, dígamelo usted. Tenemos que cambiar esa actitud, hermanos. Tenemos que venir a la iglesia con una expectativa, con una alegría, con un entusiasmo. ¿Qué será que el pastor va a hablar hoy? ¿Qué palabra será la que me va a hablar hoy? Llego con alegría a sentarme en la banca dispuesto. Pero algunos llegan como regañados, como enfermos, como agotados. No les arde el corazón. Se les duerme la mente. Y eso sí que me desanima, hermano. Yo quiero que usted sepa que a mí profundamente me desanima cuando un hermano en la iglesia, en medio del mensaje, se queda dormido. Yo entiendo que a veces uno llega cansado,
Posiblemente no durmió bien, está enfermo, eso pasa. Pero estoy hablando de gente que regularmente en la iglesia se queda dormida. Llega y se acomodan y vienen pensando, voy a pegarme una buena dormida mientras el pastor predica. Y duermen bien. Parece que tengo una voz arrulladora. Pero cuando usted viene dispuesto a escuchar la palabra, no importa qué tan arrulladora sea una voz, usted está atento, le arde el corazón. Por eso esta palabra me emociona a mí. Porque cuando yo vengo a predicar la palabra, no vengo ni con pereza ni con sueño, y a veces estoy cansado y a veces tengo dolores en las piernas, pero yo estoy dispuesto a que el corazón me arda porque la palabra está tocando en mi vida algo especial. Los discípulos invitaron a Jesús porque el corazón les ardía, porque quería que le siguiera hablando de ese tema de Jesús resucitado. Hermanos queridos, cuando comprendemos el mensaje, la palabra del Señor, los ojos se abren. Es decir, no me duermo. Mire lo que dice el versículo 33, 32. Dice aquí, y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos. Pedro y el otro discípulo ahora podían gritar que Jesús ha resucitado después de esta experiencia de diálogo. Para ellos, para Pedro, para los discípulos, fue clave la manera como le compartía la palabra, ardor, fuego. Y en el momento de partir el pan, la forma como lo partía, las cicatrices en las manos. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. ¿Cómo lo reconocieron? Versículo 34. Decían, ha resucitado el Señor verdaderamente, ha aparecido a Simón. El versículo 32. Aquí, 31. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y los bendijo, lo partió y le dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos discípulos vieron cómo Jesús partía el pan, como lo hizo allá en la última cena. Y seguramente algo que aquí Lucas no dice, y es que seguramente vieron en sus manos la huella de los clavos cuando partió el pan. Y dice el texto, y le fueron abiertos los ojos. Hermanos, esta mañana yo he querido hacer referencia a este pasaje porque yo no quiero olvidar lo que pasó una vez que Jesús salió de la tumba. Una vez que Jesús salió de la tumba, fue a visitar a varias personas, se le apareció a varias personas, y entre esas personas se le apareció a Pedro y al otro discípulo. Así que esta mañana yo quisiera animarlos a ustedes a tener en cuenta que Jesús en estos días nos está visitando, nos está hablando, nos está corrigiendo, nos está llamando. Y quiero invitarle a que usted le pida al Señor que le arda el corazón, que sienta como fuego en su corazón al leer la Biblia. Que cuando usted vuelva en unas semanas a la iglesia, usted venga con
con ese ardor, con ese ánimo. Quiero escuchar la palabra, quiero entender el mensaje, quiero saber qué es lo que Dios quiere para mí. Y el mensaje esta mañana es que Dios quiere que usted sepa que Él resucitó, que Él está vivo y que Él quiere seguir en medio de sus conversaciones espirituales. Vamos a orar y a pedirle al grupo de alabanza que nos traiga un mensaje cantado para cerrar el mensaje de hoy. Lo que queda en mi corazón es, Señor, arda tu palabra en mi corazón. Lo que queda en mi corazón esta mañana con esta palabra es, Señor, yo quiero oírte. Yo quiero que te unas a nuestra conversación. Lo que queda en mi corazón esta mañana, Señor, dame siempre el ánimo, la alegría para predicar tu palabra, Señor. Que yo no me quede dormido, Padre, sino que yo esté siempre con los ojos abiertos. Lo que queda en mi corazón esta mañana es una invitación. Te invito para que te quedes conmigo en casa. Tenga tiempo de oración en casa. Como los discípulos invitaron a Jesús, quédate, no te vayas, mañana te vas, quédate hoy en casa. Que usted tenga en su casa un cuarto de guerra, que usted tenga en su casa un lugar para leer la palabra, que usted tenga en su casa un tiempo para sentarse a la mesa antes de cenar, antes de almorzar, antes de desayunar, para leer un texto y que el texto le arda en el corazón. Esa es la invitación para hoy. Esa es la invitación a la iglesia en estos días de ausencia. Volvamos a la Biblia en nuestras casas. Como no hay iglesia, pues no leemos. Como no hay iglesia, no oramos. No, Señor. La iglesia no es el templo. El templo es el lugar donde la iglesia se reúne. La iglesia es allá donde usted está con sus hijos, con su familia, con sus amigos. Escuchemos esta canción y cerramos después de ella este tiempo especial. Oremos al Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Voy a pedirles que allí en casa y aquí también en el templo se pongan en pie. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño. Eso es arder el alma.
¿Qué pasaría en el tiempo así, sin querer nada más que escuchar tu voz, que escucharte hablar? Yo voy a invitarle para que usted piense esta mañana en algo que puede cambiar su actitud cuando usted busque del Señor, y es pedirle al Señor que la palabra siempre arda en su corazón. Preocúpese cuando no arde. A veces pasa, a veces yo leo algún pasaje bíblico, pero hay ocasiones donde me enchufo con el pasaje, encuentro riqueza en el pasaje y comienza a arder mi alma. Y yo quiero tener una iglesia cada vez, cada domingo, cada que abrimos la palabra, que le arda el corazón. Que le arda el corazón. Fe, confianza y acción es el compromiso que debemos tener hoy. Señor, haz que mi corazón arda. Algunos hermanos que están dándole una cordial bienvenida a Jorge y a Indira, su esposa. Así que les hago público ese mensaje de los hermanos por la vida de esta pareja preciosa, que esperamos que nosotros podamos contribuir al crecimiento de su vida como creyentes. Oremos al Señor. Padre, gracias. Hoy tomo la decisión de que voy a ser una persona de mayor diálogo espiritual, que tenga palabras para compartir con otros. Hoy tomo la decisión, Señor, que voy a comenzar a leer la Biblia sintiendo que tu palabra arde en mi corazón. Hoy tomo la decisión, Señor, que te voy a invitar a quedarte conmigo para que sigamos conversando de la historia del crucificado que ha resucitado. Señor, bendice nuestras vidas, bendice la vida de la iglesia. Gracias por los que han estado hoy conectados. Haz una obra en nosotros, que en este tiempo de nuevo encierro, de nuevas limitaciones, de nuevo impedimento para reunirnos en la iglesia, nosotros más que nunca seamos fieles, firmes en nuestras conexiones, en nuestras relaciones de cuerpo, en nuestros diezmos y ofrendas, porque nada ni nadie impedirá que podamos tener una relación permanente contigo. Bendecimos este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Permítame, como cada domingo, despedirme de ustedes diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia y Jehová ponga paz en tu corazón. Un abrazo a la distancia hasta que pueda darle uno a uno. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles 6:30 de la tarde. Jehová te guarde. Sin querer nada más que escucharte.